En esta ocasión nos ocupa hablar de la vida de los cristianos de la iglesia primitiva como modelo de vida para la sociedad posmoderna cristiana. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, nos referimos a la comunidad cristiana primitiva conformada por los discípulos de Jesús y aquellos conversos que se unieron al mensaje de salvación. Al principio, esta comunidad cristiana fue conocida como la secta de los nazarenos, llamada así por los judíos, siendo la muerte y resurrección de Jesús el elemento base de la fe religiosa de la que vive la iglesia primitiva y el centro de la predicación apostólica. El libro de Hechos, capítulo 2, nos relata que luego de la ascensión de Jesús se derramó el Espíritu Santo entre los que se encontraban en el aposento alto, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo capacitó e impartió poder a los discípulos para cumplir la comisión dada por Jesús. Esto condujo a la predicación a una multitud y como resultado de la predicación se convirtieron 3,000 personas. Esta experiencia puntualizó el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como dijo Jesús. Esta multitud comenzó a formar la iglesia primitiva. El inicio de la iglesia primitiva o el cristianismo primitivo corresponde desde las predicaciones de Jesús y sus apóstoles hasta el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Jesús. Durante estos años, ser cristiano en ese ambiente de judíos y romanos significó persecución y muerte. Bien conocido es el apedreamiento de Esteban, la persecución de Pedro por el rey Agripas I, la del fariseo Saulo, Pablo de Tarso a los cristianos y las subsecuentes muertes de los apóstoles y cristianos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que la decretaron. La persecución en el Imperio Romano fue durante un periodo de más de 2 siglos, entre el año 64 con Nerón y el Edicto de Milán en el 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio dieron libertad al culto de los cristianos. A los que murieron en estas persecuciones se le conoció con el nombre de mártires, palabra griega que significa testigos. Estos cristianos eran arrestados, torturados, quemados, lapidados, crucificados, sus bienes confiscados, sus lugares de reunión quemados, muertos en la arena de los coliseos para un espectáculo al público, etc. Hablando al respecto, el historiador romano Tácito en sus anales dijo: episodios horrendos como el de las antorchas humanas rociadas con brea y dejadas ardiendo en los jardines de la casa del emperador, o de mujeres y niños vestidos con pieles de animales y dejados a merced de las bestias feroces en el circo. En el año 158 después de Jesús, un autor anónimo, el cual se describió a sí mismo como un discípulo de los apóstoles, le escribió una carta a un tal Diogneto, que al parecer había preguntado acerca de algunas cosas que le llamaban la atención sobre las creencias y modo de la vida de los cristianos. Diogneto le comentó al autor anónimo sobre los cristianos: ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? ¿Cuál es esa religión que los lleva a todos ellos a desdeñar el mundo y a despreciar la muerte, sin que admitan por una parte los dioses de los griegos, ni guarden por otra parte las supersticiones de los judíos? ¿Cuál es ese amor que se tienen uno a otro? ¿Y por qué
esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes. De este modo, eran vistos los cristianos de la iglesia primitiva por los no creyentes. Esta piedad o semejanza a Dios se encarnaba en un amor a Dios sobre todas las cosas del mundo y los llevaba a todos ellos a desdeñar el mundo, como preguntó Diogneto. Hablando de los cristianos, el autor anónimo le comentó a Diogneto: se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Estos cristianos fueron perseguidos y martirizados porque, al igual que su maestro, en sus vidas se atestiguaba la presencia del Señor entre ellos. Su comportamiento, el vestir con humildad y el arreglo de su cuerpo, entre otras cosas, y la carencia de lujos vanagloriosos los hacía diferentes. Se distinguían del resto de la sociedad. Al igual que Jesús, en ellos se veía una encarnada enseñanza de su maestro. Esa era la piedad primitiva. Esta piedad primitiva entraba en conflicto con aquellos que les rodeaban. Eran diferentes a los otros que vivían también en el mundo y los mostraba su sencillez cristiana. Continúa diciendo el autor anónimo: así que los cristianos tienen su morada en el mundo y aún así no son del mundo. En su piedad primitiva se encontraban como todo hombre o mujer en la carne, pero vivían según el Espíritu. Habían puesto en práctica los consejos de los apóstoles cuando le llamaron a una vida simple, sin ostentación. Ejemplo de esto es la siguiente exhortación: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Debieran llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosas. Consejo parecido le ofreció Pedro a los creyentes: que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos de lujo, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. El relato de Hechos 21, 20 al 24, nos aclara que los millares de judíos que habían creído en Jesús, todos eran celosos por la ley. Y este celo significaba andar ordenadamente. Es decir, no andaban como los del mundo. Ellen G. White relacionó la piedad primitiva de los cristianos con la persecución que se desató en aquel entonces y que se repetirá en el futuro. Dice ella: el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente con Cristo padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. La noble y sencilla vida de los cristianos levantó el furor de Satanás. La vida pía de estos fue una de las causas que llevó a la persecución.
al contrario de la piedad primitiva. La poca piedad vital, así le llama Ellen G. White, ha permitido hoy que las iglesias se hayan conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierten oposición. Esta es la razón de la aceptación hoy día de un evangelio frágil por las multitudes. Muchas iglesias hoy carecen de esa primitiva piedad. Su transigencia con el pecado, que se aprecia en conducta y estilos de vida, al igual que los de no creyentes, ha hecho que sus miembros no puedan diferenciarse de los que no son creyentes. Muchas iglesias hoy no son diferentes, ya que se parecen y buscan parecerse a los del mundo. De hecho, creen que de ese modo pueden alcanzar a los del mundo. Piensan que esta conducta semejante a los del mundo les es relevante o de importancia para atraer a los no convertidos. Creen que al parecerse más a ellos podrán alcanzarlo con un evangelio de Cristo. Por otro lado, ven a sus compañeros de la misma iglesia que participan de la piedad primitiva como obstáculos para que otros puedan conocer a Jesús, pues piensan que la obstinada insistencia en vivir vidas apartadas de los placeres del mundo y las costumbres del mundo le cierra la puerta de los cielos a los no convertidos. Razón por la cual llaman a su movimiento de búsqueda de los perdidos iglesias amigables, sin barreras y sin prejuicios. La piedad primitiva practicada por los primeros cristianos no buscaba levantar los ánimos contra ellos, sino que buscaban la bondad y la belleza encontrada en emular la vida de Jesús. Sus vidas contrastaban abiertamente por su testimonio con la vida de las personas de su entorno, como lo es hoy. Esta conducta atrajo el enojo de Satanás en el pasado, razón por la cual Satanás volcó su odio contra los cristianos, y hoy no es diferente. Se señaló al cristiano de antaño y al igual hoy de ser muy diferente y poco atractivo. Por el contrario, ampliamente el cristianismo de hoy presenta un evangelio carente de piedad a los de esta cultura posmoderna. Razón por la cual los del mundo abrazan este tipo de evangelio con mucha alegría. Se unen en adoración con los cristianos no piadosos que practican las conductas del mundo. Es decir, esos cristianos que aseveran conocer a Jesús le brindan un placebo del evangelio, el cual carece de una acción transformadora. Aunque parece y tiene forma del verdadero evangelio, pero solo es un engaño más del enemigo. ¿Qué responsabilidad tendrán estos cristianos ante Dios en aquel día que pronto ha de venir, al presentar un falso evangelio? Hablando Isaías, de Jesús dijo: no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno. Isaías 53:2. Así era visto Jesús ante muchos de aquellos en el tiempo en que vivió, como una persona poco atractiva. Hablando de sí mismo, dijo Jesús en su oración de intercesión por los discípulos al Padre: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17:14. En su piedad primitiva, los seguidores de Jesús se parecían a él, y aunque rechazados, dijo de ellos Jesús: ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. ¿Cómo pensar que estos cristianos piadosos de la iglesia primitiva fueron la luz del mundo si eran rechazados por el mundo? Fueron imitadores de su maestro que dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús no era atractivo para el mundo como hoy no lo son sus seguidores ni su evangelio. ¿Cómo podremos como cristianos en esta cultura posmoderna presentarnos con un mensaje relevante a los inconversos si el evangelio no es atractivo para ellos, como no lo fue en el pasado? Entendamos que la comisión es predicar el evangelio puro, que es sencillamente la palabra de Dios.
La palabra de Dios que dio como resultado la creación del universo aún tiene poder de transformar las vidas de aquellos con los cuales las compartimos. Levántate. Esta palabra tiene vida en sí misma Yo soy un y es hombre capaz de como dar tú vida, eres. es decir, de avivar o reavivar al ser humano. Relacionando lo que hemos hablado hasta el momento Colgando con nosotros, en un madero. adventistas del séptimo día, A este levantó. y otros cristianos, dice Ellen G. White, se han levantado una tras otras diferentes denominaciones que, abandonando su sencillez, han perdido en gran medida su poder primitivo. Mensaje para los jóvenes. El poder primitivo se basó en hombres y mujeres que revolucionaron el mundo de su tiempo con su piedad primitiva. Esta primitiva piedad tuvo éxito, aunque parecería que estaba destinada al fracaso. Fueron vistos como demasiado exclusivos, demasiado estrechos de mente y una amenaza para el orden social. A pesar de su diferencia contrastante, alcanzaron al mundo de su tiempo. Presentaron una nueva alternativa de vida al cansado mundo mundano de su tiempo. ¿No será que debe ser así hoy? La vida de los cristianos primitivos descansaba sobre la santidad como su estilo de vida. Fue esta santidad contrastante uno de los atractivos que valorizó la cultura que le rodeaba. La Biblia lo dice de este modo en Hechos 2:7. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy existe un esfuerzo desmedido de grupos particulares de cristianos y de nuestra denominación para alcanzar a los no convertidos. Y esto está muy bien, pero varios de ellos utilizan tácticas a las cuales llaman nuevos métodos que parecen ser contrarios a los métodos utilizados por Jesús y sus seguidores. En nuestra iglesia existen grupos que se hacen llamar grupos de apoyo a la iglesia y en su incesante búsqueda de nuevas ideas de evangelizar sorprenden a uno con sus ocurrencias. Sin embargo, el texto bíblico anterior nos refiere que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando los afanosos creyentes que buscan nuevos métodos de evangelizar, comprometidos con prácticas mundanales, comprendan que esta obra no depende de ellos, ni de sus nuevos métodos, que de hecho dan paso a una imitación fiel y exacta de la iglesia que les rodean, sino que confíen en Dios, habrán descubierto que no se trata de ellos y sus ideas, sino que el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. En sus escritos, Ellen G. White hace un llamado al pueblo adventista a un reavivamiento y reforma para el cumplimiento de la misión establecida en Mateo 18, 19 y 20 de predicar su palabra. Generalizando este concepto, dijo ella: el mundo se convencerá no tanto por lo que el público enseña, como lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Consejos sobre salud. La idea central del pensamiento anterior es lo que como cristianos transmitimos a los que nos rodean con nuestro testimonio de vida. El trabajo del púlpito es esencial para la proclamación del evangelio, pero este trabajo mostrará su poder por medio de la piedad práctica. Es lo que vivimos, es lo que practicamos. Debemos renovar nuestras vidas practicando el evangelio en su simple pureza, como hicieron los cristianos primitivos. Debemos volver a nuestras raíces. Debe haber un reavivamiento de lo que una vez fuimos como iglesia, individuos, y un cambio en nuestras vidas, es decir, una reforma para cumplir nuestra misión. Ellen G. White señala que precisamente antes del fin habrá en nuestro medio tales condiciones a las cuales ella le llama tiempos apostólicos, es decir, los tiempos de la iglesia primitiva. Lo dice de este modo: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la iglesia,
habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, evento de los últimos días. Observe con cuidado que este avivamiento o reavivamiento estará fundamentado en el comportamiento de los cristianos que emularán a los cristianos de la iglesia primitiva, es decir, su piedad primitiva. Este despertar a una nueva vida será lo que realmente impactará al mundo. Continúa ella diciendo: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Mensaje selecto, tomo 1. Sigue diciendo ella: debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Review and Herald del 25 de febrero de 1902. El mensaje es claro: debe de haber un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Debemos volver a nuestras raíces del cristianismo primitivo. Es necesario hoy que bajo la dirección del Espíritu Santo reavivemos nuestra vida espiritual y reformemos nuestras prácticas de vida con una renovación espiritual para dar el último mensaje a los que perecen. Observe lo que White dice de los que se agregaban a la iglesia primitiva. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior de rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Es esta la hermosura en la presencia de Dios. Conflicto de los Siglos, página 456.1. La reforma se basa en un cambio, como dice ella, en hábitos y prácticas. Sin embargo, en nuestro medio vemos un decaimiento en este aspecto. En un sitio web de una iglesia adventista, amigable, entre comillas, se ven los jóvenes cantando, danzando, al son de la música de melodías mundanas. Las jóvenes con su blusa más arriba de la cintura y cuando alzan sus manos para adorar a Dios, entre comillas, exponen sus cuerpos. Sus pantalones rasgados, es decir, rotos a la altura de las rodillas o los muslos, portando aretes, collares, sortijas, tatuajes en su cuerpo, etc. Sus peinados a la moda actual. No se aprecia una piedad práctica. Estos hábitos y prácticas son iguales a los del mundo y las de las iglesias que están sumergidas en el mundo. Es la mundanalidad en la iglesia y el abandono de la piedad primitiva. Lo sobrecogedor es que esto se hace para adorar a Dios en su presencia. No era así con los primitivos cristianos, quienes buscaban ser semejantes a Jesús. Estos jóvenes muestran en sus cultos un reavivamiento, pero sus frutos no muestran una reforma. White dijo: la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Sus hábitos y prácticas van en menoscabo de una verdadera reforma y reavivamiento. Usualmente cuando Ellen G. White hablaba de reavivamiento, se refería a esfuerzos evangélicos realizados por predicadores adventistas
a los no creyentes. Describe ella que estos reavivamientos debían de ir acompañados de una reforma. Ella asoció el final del tiempo de gracia con un gran reavivamiento. En el conflicto de los siglos, página 571, está escrito: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Este reavivamiento traerá como consecuencia que muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado al amor a Dios y a su palabra. Ella identifica que la renovación espiritual de las personas los llevará a separarse de esas iglesias, las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Son iglesias que proponen estilos de vida mundanos contrarios a los de la vida cristiana, utilizando métodos mundanos para alcanzar a otros, con lo que resulta en un evangelio engañoso, suplantando el amor a Dios y a su palabra. Varias iglesias adventistas del séptimo día han sido alcanzadas por este tipo de iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Dice White: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Conflicto de los siglos, página 498, 13. La Biblia nos enseña: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. La idea encerrada en estos versos es que Dios nos ha dado las cosas que tienen que ver con la piedad. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Cómo utilizar métodos con actividades mundanas que forman parte, como dice el verso anterior, de la corrupción que hay en el mundo, para llevar a otros a Cristo. Esto incluye música, modas y estilos de vida que describen muy bien la falta de cristianismo en esos medios religiosos. Hasta ahora se ha hablado de un verdadero reavivamiento. Sin embargo, el espíritu de profecía añade a esta obra su contraparte, o sea, un falso reavivamiento, con el propósito de engañar y desviar. Hablando del verdadero reavivamiento, añade: el enemigo desea impedir el mismo. En Conflicto de los Siglos, página 571, continúa diciendo ella: el enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Y qué obra? La del verdadero reavivamiento. Y dice: y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, o sea, el verdadero reavivamiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano.
En esta profecía que trasciende el tiempo en que ella vivió, presenta un falso reavivamiento que nos dirige, por supuesto, a una falsa reforma, bajo un disfraz religioso de Satanás sobre el mundo cristiano. Dijo ella en la cita anterior: multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Qué difícil es poder entender el engaño cuando está oculto bajo un disfraz religioso. De este modo, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Este mundo cristiano incluye a nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Añade White: los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios, que se refieren directamente a sus intereses eternos. Reavivamiento Moderno, página 11. Existen unos elementos que nos llama la atención de la declaración anterior sobre estos reavivamientos. Y fíjese cómo ella lo describe. Excita las emociones. Satisface la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en los testimonios de los profetas y apóstoles. Si el servicio religioso no reviste un carácter sensacional, pues mire, no tiene atractivo para ellos. Si se hace un llamado a la razón, no despierta eco en las personas. No tienen en cuenta las amonestaciones de la palabra de Dios. Estos elementos son parte del engaño. Los que participan de esta adoración se sienten conectados con un mundo espiritual, al que considera un mundo divino, pero lejos están de esta realidad. Se trata de una diversión relevante para sus participantes, lo que le parece una nueva experiencia religiosa. Si van estas personas a la iglesia en los cuales los cultos a Dios es apropiado y racional, les parece aburrido, de poco interés, y las explicaciones bíblicas no tienen atractivo para ellos. Razón por la cual es muy difícil que estas personas tomen en cuenta las amonestaciones de Dios cuando se le confrontan con estos estilos de adoración. De paso, estas personas que fomentan en su ambiente este falso reavivamiento se ufanan diciendo que han bautizado a cierta cantidad de personas. Pero luego de un tiempo, como dice la hermana White, ¿dónde están los conversos? Sigue diciendo ella: este entusiasmo fluctuante de los reavivamientos, que viene y se van como la marea, tienen un exterior engañoso que induce a muchas personas honradas a creer que se trata del verdadero Espíritu del Señor. Multiplica a los conversos, los que son de temperamento excitable, los débiles y los flojos, acuden a su estandarte, pero cuando la hora retrocede, quedan varados en la playa. No seáis engañados por los falsos maestros, ni seducidos por vanas palabras. El enemigo de las almas tendrá seguramente bastantes platos de fábulas placenteras para halagar el apetito de todos. Testimonio Selecto, tomo 3, página 283.3. Muchas de estas personas que asisten a estos reavivamientos vienen y se van como la marea del mar, razón por la cual luego de un tiempo dejan de verlo en sus reuniones. En su mayoría, estas personas honestas creen que el Espíritu del Señor está en ese ambiente. No es el Espíritu de Dios.
Ellos, al igual que sus dirigentes, están engañados. Como dice ella, los que son de temperamento excitable, los débiles y flojos, acuden a su estandarte, pero cuando la hora retrocede, quedan varados en la playa. Rara definición para los que gustan de estos falsos reavivamientos, débiles, excitables y flojos. En los ambientes adventistas que se han formado estos tipos de grupos, los cuales contrastan con lo que somos como adventistas del séptimo día, muchos que conocen a sus líderes y un sinnúmero de personas que asisten a estos reavivamientos pueden dar fe que estos líderes caen bajo la descripción anterior que dijo la profetisa. Líderes que desean liderar un movimiento adventista cuando ellos en el pasado fueron personas apáticas a la iglesia, críticos de la iglesia y aún lo son hoy. Personas de pobre vida espiritual que no vivían conforme a lo que la Biblia enseña sobre tantos aspectos de la vida con el ideal de cristianismo. En ocasiones, estos líderes rompieron con la iglesia adventista del séptimo día por trivialidades. En algunas ocasiones, porque en algún momento ocuparon un cargo de liderazgo en su iglesia y luego no fueron reelegidos para los mismos y abandonaron sus iglesias porque se sintieron rechazados. Otros acusaron y aún acusan hoy a la iglesia a las cuales asistían de haberlos perseguido por las ideas progresistas que promovían. Hoy, irónicamente, algunos de ellos han establecido ministerios a los cuales le llaman ministerios de apoyo a la iglesia, que se han alejado de la formalidad bíblica y de la iglesia adventista del séptimo día. Otros viven vidas mundanas como cualquier persona que no ha entregado su vida a Jesús. Y engañados piensan que brindan un servicio a Dios y a su iglesia. Se le ve cantando en agrupaciones adventistas, pero la iglesia tiene conocimiento de su doble vida. No lo ocultan y ellos mismos publican en las redes sociales las cosas que hacen. Y si se comenta este conocimiento que de ellos se tiene en ciertos ambientes, dicen que se le está juzgando, que solo Dios conoce los corazones. Mateo 16:20 nos dice, por su fruto los conocerán. En cuanto a la piedad primitiva de los convertidos en estos reavivamientos modernos, White dice, es verdad que despierta gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de iglesia. No obstante, los resultados no son tales que nos autorice para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga y pronto deja la oscuridad más densa que antes. Reavivamientos modernos, página 11. Profundas palabras que condenan a los que promueven estos estilos de reavivamientos falsos. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Esto es un llamado a los que adelantan estas causas y a los que la promueven. Traen personas a su movimiento y luego estas personas pierden el interés y su vida espiritual queda con una oscuridad más densa que antes. ¿Qué excusa darán en aquel gran día de llevar a otros a tinieblas espirituales cuando decía que llevaban un evangelio con luz? Abundando al respecto, dice ella, el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias. Y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? No se advierte el arrepentimiento y la confesión del pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado. No hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca, Cristo Jesús. Mensajes Selectos, tomo 2, página 21. Eso es lo que hoy se observa en estos ambientes en los cuales la música es agitada, acompañada de tambores, danzas, voceríos y palmadas.
Allí se presentan personas, pero cuando pasa la agitación del servicio, ¿dónde están? No se advierte el arrepentimiento y la confesión de pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón, dice ella, no es quebrantado. No hay contrición de espíritu. Los falsos reavivamientos evitan que la vida espiritual crezca, por extraño que parezcan. El problema básico es que no están anclados en la palabra escrita. Estas iglesias crean iglesias y cristianos mundanos. Hablan de tolerancia, pero son intolerantes con la absoluta verdad de la Biblia y la colorean de tantos tonos grises que desaparece lo blanco y lo negro como absolutas verdades. Y son agresivamente intolerantes con los que los contradicen. En 1975 el pastor Bill Hybels fundó junto a otro pastor lo que se conoce hoy como la Iglesia de la Comunidad de Willow Creek. En aquel entonces Hybels tenía 24 años. Su idea era crear una iglesia basada en enseñanzas bíblicas relevantes para las personas asociadas a música contemporánea y dramas para hacer el evangelio atractivo a aquellos jóvenes. Nada ha cambiado luego de 48 años. La asistencia a la iglesia para el 2015 era de 25,000 personas los fines de semana. 42 años más tarde, dijo el pastor Bill Hybels de su iglesia, cometimos un error. Nuestra iglesia tiene 1 milla de ancho y 1 pulgada de profundidad. El comentario surge en relación de la pobre vida espiritual cristiana de sus miembros y el pobre conocimiento de la Biblia. El pastor Bill Hybels lo dijo de este modo: cometimos un error. Lo que debimos haber hecho cuando las personas cruzaron la línea de fe y se convirtieron en cristianos. Debimos de haber comenzado diciéndole y enseñándole a las personas que tienen que asumir la responsabilidad para convertirse en autosostenibles. Nosotros debiéramos haber llevado a las personas enseñándoles cómo leer sus Biblias entre los servicios, cómo hacer prácticas espirituales mucho más agresivas, mente por sí misma. Temo que hoy se esté cometiendo este mismo error. Los cultos de los grupos posmodernos que buscan un reavivamiento dentro de la iglesia adventista del séptimo día dedican la mayor parte del tiempo a sus alabanzas no congregacionales. La exposición de la palabra de Dios es de carácter secundario. Sus artistas que no son ministros, es decir, no ministran, sino que cantan y cantan hasta la saciedad. No utilizan nuestro himnario adventista, ya que su himno no es de carácter atractivo a los buscadores. La experiencia espiritual está limitada al servicio religioso dirigido con música cristiana contemporánea, acompañada por la reacción de los oyentes con manos levantadas, sollozos, vaivén del cuerpo, palmadas, amenes, gloria a Dios, etc. Todo es una exhibición externa que acalla el culto racional. El verdadero culto a Dios es aquel en el que se observa en el creyente las virtudes que caracterizó a los cristianos en la iglesia primitiva, es decir, su piedad primitiva. Es un culto de la vida cotidiana y no solamente cuando nos congregamos, que muestra la transformación del creyente en el abandono de costumbres y hábitos asociados al mundo de los no creyentes. Ese testimonio en el hablar, en el vestir, en nuestros adornos, en comportamiento total mostrará al mundo la nueva vida en Jesús. Estimado hermano, hermana, estimado amigo y amiga, pueda Dios abrir nuestros sentidos espirituales de modo que podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Volvamos a la piedad primitiva.